Mateo, seguimos estudiando el Evangelio según Mateo y ahora vamos a entrar al capítulo 20, específicamente versículos del 1 al 16. ¿Sí? Es algo bien curioso. A mí me ha pasado, y muchas veces desde que era adolescente y todavía, no sé a ti, pero ¿no te sientes o alguna vez te habrás sentido menos que otros? Y si no menos que otro, menos querido, ya sea de tus padres o en cierto grupo al que perteneces, como que no te toman mucho en cuenta, o peor aún, hasta por Dios. Como sí, Dios existe, Dios es bueno, pero yo creo que conmigo como que ahí se la lleva nomás, como que no me pela gran cosa. No sé. Es algo triste, es algo feo, pero también es algo normal por el hecho de ser humanos. A veces nuestras emociones nos juegan chueco. En ocasiones hemos vivido situaciones traumáticas o por lo menos desagradables en la infancia o con ciertas personas que son importantes para nosotros y nos dejan marcas o cicatrices que luego con el tiempo nos llegan a afectar. Bueno, hoy vamos a ver qué opina Dios al respecto de estas cosas. Vamos a orar. Padre Santo, toda honra y gloria sea a ti, Rey. Gracias por el privilegio que nos concede, Señor, de estar aquí en tu casa hoy. Te ruego, mi Dios, que esa bendición que tienes preparada para nosotros nos permitas recibirla. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, establece los filtros adecuados, de tal manera que podamos recibir tu palabra, tu edificación, Señor. Te ruego, úsame como herramienta, pero también, Señor, establece en mí límites, establece en mí, Señor, filtros, para que al hablar, Señor, exprese tu amor y tu verdad. Señor, glorifícate en esta hora y permítenos entender lo que nos quieres enseñar. Y asimismo, ayúdanos a ponerlo por obra. Te lo imploro, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que más de alguno habrá notado que antes de iniciar cada predicación hago una oración igual o muy parecida cada domingo. Es que la verdad, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Si ya vamos a recibir su palabra, pues básicamente es eso, ¿verdad? Que nos permita entender, que nos permita asimilar. Y a mí que me ayuda a no meter la pata. Porque su palabra es firme, su palabra es real. Y al momento de predicar, el que comete los errores, pues es el predicador, no Dios. ¿Sí? Y muchas veces el Espíritu Santo quiere manifestarse con poder y es uno el que lo limita. Pero espero que Dios no permita que eso suceda hoy, por el contrario. Esta predicación puede parecer, si ustedes leen el pasaje, que es precisamente la parábola, dice, de los obreros de la viña, puede parecer algo muy sencillo, pero es mucho más profundo. No de gratis es palabra de Dios, no por nada está aquí en la Biblia. ¿Sí? Fíjense bien, voy a dar lectura rápidamente. Es capítulo 20, versículos del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más,
pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, el primer punto en esta plática, y quiero aclarar, la titulé Dios me ama. ¿Y qué tiene que ver esta parábola con el amor de Dios? Bueno, es que ciertamente Dios nos ama y nos lo muestra de diferentes maneras. De hecho, el subtítulo entre paréntesis sería: porque no hace acepción de personas. Y nuevamente, ¿qué tiene que ver la discriminación o la acepción de personas con esto? Bueno, vamos a ver el primer punto. Dios me está buscando. Lo pongo así en primera persona porque quiero que lo tomes para ti. Si dijera Dios te está buscando, no, Dios me está buscando. O Dios me estuvo buscando porque pues gloria a Él ya me encontró. Pero Dios me está buscando. Y quiero que lo repitas, por favor, porque quiero que sea tuyo. Dice, Dios me está buscando. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver nuevamente Mateo, pero ahora solamente vamos a leer del capítulo 20, el versículo 1, el 3, el 5 y el 6. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Por qué se parece? Porque el padre de familia es el Padre Celestial. Y los obreros que salió a buscar somos nosotros. Él salió a buscar gente para su iglesia, para formar su pueblo. Versículo 3: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea que en la hora primera encontró a unos, en la hora tercera encontró a otros. Luego, versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. El 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Aquí hay que aclarar un punto. En la cultura hebrea, ignoro si todavía es así, pero al menos en esa época, la hora 1 del día son las 6 de la mañana. O sea, para ellos no empieza que amanece a las 6, no. Cuando sale el sol es la 1. Y a partir de ahí empieza el día. Entonces quiere decir que a las 6 de la mañana salió a buscar gente y contrató a algunos y los mandó a trabajar. Me imagino que se fue a desayunar. Yo sí hubiera hecho eso. Y a las 9 volvió a salir y buscó más gente y encontró a otros y los mandó a trabajar a la viña. Y ya de ahí, dice, por ahí de las horas sexta y novena. O sea, que ya estamos hablando que al mediodía, luego a las 3 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde volvió a salir a buscar más gente. Otro detalle: para los hebreos, para los judíos o israelitas, el día se acababa a las 6 cuando se ponía el sol. Por eso era la hora 1, las 6 de la mañana, y la hora 12, las 6 de la tarde. Y a partir de ahí se acabó el día y empezaba el descanso o el siguiente día, pero ya lo laboral era hasta las 6 de la mañana, ya que volvía a amanecer. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Entonces quiere decir que a lo largo de ese día, a lo largo de esas 12 horas, que es el día efectivo, como dijéramos, el horario de oficina, el Señor salió a buscar. ¿Okay? Entonces, Dios me estuvo buscando. Ahora, ¿en qué momento del día me encontró? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Ahora, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos amó a todos con un amor misericordioso, que eso ya lo habíamos estudiado antes, ¿ok? Porque Él no quiere que nadie se pierda.
Y luego los que creyeron en Jesús o los que creemos en Jesús, Dios nos ama ahora con un amor distinto, ahora con amor de padre. Porque una cosa es que sienta carga por ti, que me importes, que me caigas bien, y otra cosa es que te ame con una responsabilidad seria. No es igual, no es el mismo amor. Así que para aquellos pobres ignorantes, es que Dios es amor. Sí, pero por ese mismo amor te va a mandar al infierno si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque su amor primero es su Hijo Jesús, y el que desprecia a Cristo se condena en automático. Claro, se arrepiente, pues mientras tenga vida todavía la puede librar, ¿verdad? Pero quiero que nos quede claro esto: Dios me está buscando, así que envió a su Hijo. Segundo punto, plan de vida y discipulado. Ah, caray, plan de vida y discipulado. Sí, miren, si se fijan ahora en el versículo 2, después de que encontró estos primeros tipos que los quiso contratar, dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, ¿qué quiere decir eso que habiendo convenido? Negociaron, ¿sí? Hubo un plan ahí, hubo una discusión obviamente positiva. Mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo quiero que hagas, este es mi proyecto, esto es lo que a ti te toca hacer y esto es lo que te voy a pagar. O dime tú cuánto sería justo, porque negociaron y ellos establecieron que un denario por día. Excelente. Ok, esto es lo que yo quiero que hagas, ahí es donde vas a ir, esto es lo que vas a hacer, y tú me pediste tanto de sueldo, yo estuve de acuerdo contigo, ok, esto te voy a pagar. Eso es un proyecto, ese es un plan. Y ya que esto lo estamos comparando con el reino de los cielos, o bien con nuestra salvación, nuestra relación con el Padre, esto es un plan de vida. Es un plan de eternidad. Ahora, discipulado, pues él tuvo que decirles lo que tenían que hacer, y al momento de llegar allá el capataz los iba a organizar y les iba a dar las instrucciones. Eso es parte del discipulado y de la instrucción. Ahora, versículo 4, y les dijo, o sea, a otros que encontró después: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. O sea, que también hizo un convenio con ellos. Entonces Dios me está buscando, y cuando me encuentre, cuando ya me encontró, me mostró cuál era su plan para mí. Poco a poquito. La mayoría de ustedes siguen todavía en ese proceso. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Cuando encuentres ese plan, cuando logres descifrarlo, o más bien Dios te lo revele completo, realmente tu vida será plena, porque te vas a dar cuenta que una buena parte de eso ya lo hiciste, pero aún sigues todavía pendiente de lo que sigue. Ahora bien, vamos a ver. En el Salmo 139, versículos del 13 al 16, vemos que fuimos formados en el vientre de nuestra madre por las manos mismas de Dios. Y que además ahí se establece que no faltó ni una sola cosa de las que tenía ella escritas en su libro. Quiere decir que hay un diseño, y esto ya lo hemos visto antes. Dios te diseñó, y en base a tu diseño te creó, y en base a ese mismo diseño formó un plan de vida específico para ti. O sea, Él no hizo un plan y luego te hizo embonar. No, Él te creó a ti especialmente y luego hizo un plan para ti, un proyecto a medida. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, donde dice que somos salvos por fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué obras son esas? Es el proyecto de Dios para tu vida. Y no estamos hablando de buenas obras como ayudar a una viejita a cruzar la calle o cargarle las bolsas de mandado a tu mamá, no. Estamos hablando de trabajos específicos que Dios quiere que tú y solo tú hagas. Por eso es que es tan triste, frustrante y pecado no encontrar tu plan de vida, porque son obras que solamente tú podrías haber hecho. Es cierto, Dios puede mandar a alguien más, pero el resultado no va a ser el mismo, porque fueron diseñadas en base, o más bien fueron planeadas en base a tu diseño, para el tamaño de tu mano, ¿sí? Señor, ¿por qué me hiciste tan grandote? ¿Por qué me hiciste tan chaparrito? Porque habrá un momento que nada más tú vas a caber ahí, o solo tú vas a alcanzar.
Pero hay otros más altos, sí, pero tienen la manota muy grande y lo van a romper. Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, fue para ti, fue para ti. Bueno, ahora bien, si vemos en Juan capítulo 14, versículo 26, viene la parte de ese discipulado. O sea, sabemos que Dios nos diseñó, nos creó y tiene un plan para nosotros. Pero ahora viene quien nos los va a revelar. Juan 14, 26 nos habla de este personaje tan hermoso, poderoso y tristemente tan menospreciado por la mayoría, que es al revés, a quien deberíamos exaltar todo el tiempo. Nos habla del Espíritu Santo. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Se fijan, es un versículo trinitario, porque Jesús es el que habla, le da la honra al Padre y se menciona que aquí el que va a actuar es el Espíritu Santo. ¿Okay? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les enseñará todas las cosas y lo que tengan que recordar que yo les enseñé, Él se los va a recordar. Ahí está el entrenamiento, el discipulado. ¿Y dónde lo vemos en acción? Bueno, pues vete a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, y ahí lo encontramos precisamente en la vida de Saulo de Tarso, ahora ya conocido como el apóstol Pablo. Fíjate bien, ahí a partir del versículo 11, él habla de que él fue instituido como apóstol, pero directamente por Dios, porque Jesús se le apareció en el desierto. Y luego, dice, él fue a Damasco, pero de ahí él no buscó a ninguna otra persona, ni a los que ya eran apóstoles antes que él, sino que el Espíritu Santo se lo llevó al desierto de Arabia y el Espíritu Santo en persona lo reeducó durante 3 años en el desierto. Y luego ya él se presentó con los demás discípulos para iniciar formalmente su ministerio. Así que, mi hermano, clama a Dios para que esto suceda en tu vida. Espíritu Santo, llévame a la escuela del desierto. Probablemente no sea literal, ¿verdad? Como a mí, que me llevó a vivir a Hermosillo como 13 años. Y allá conocí a Cristo, ahí estudié el instituto bíblico y vaya que es desierto. Sabroso el calor. Oh, Señor. Pero a lo mejor tu desierto es aquí. ¿En qué forma sea tu desierto? ¿Quién sabe? Pero vas a estar solo, vas a sentir probablemente desesperación, pero te va a llevar a confiar en Dios plenamente, a depender de Él, y entonces vas a crecer y madurar. No sé cuál ejemplo está más feo o más adecuado. Si cuando tu perro se pone canijo y no quiere comer croquetas, ¿verdad? Déjalo hambriadito 3-4 días, ¿verdad? Si no va a agarrar las croquetas, hasta con tenedor se las va a comer. O a tu niño caprichoso que no quiere comer, que no le gusta el huevito, déjelo sin comer todo un día, a ver si no se come el huevito sabroso al día siguiente. Ay, sí, los derechos humanos, cálmense. Pablo estuvo 3 años en el desierto y aprendió a depender del Espíritu Santo. Y así no. Si estuvo completamente a solas con Él, tuvo que aprender a amar a Dios, pero verdaderamente a Dios, no a las tradiciones, no sus costumbres, no sus ideas, a Dios en persona. Y cuando Él regresa, no hombre, regresa con todo. Entonces ahí está, plan de vida y discipulado. Dios me está buscando, ¿para qué? Para darme un plan de vida nuevo y discipularme para que lo pueda realizar. Fíjate qué buena onda. Dios te tiene un proyecto y además te va a instruir para que lo hagas bien. Vamos al punto número 3. Híjole. Y aquí es la parte así llegadora. ¿Crees que nadie te quiere? ¿O que eres menospreciado por personas que realmente son importantes para ti? Haz eso a un lado. Dios me valora. Porque Dios me ama. Dios me valora. A ver, por favor repítelo. Dios me valora. Porque tú eres valioso para Él. Imagínate, si mandó a morir a su hijo, la persona que más ama en todo el universo, para salvarte a ti, no tienes derecho a decir que no vales nada. No, eres valioso para Dios y mucho, mucho. Y mejor todavía, a Dios no le importa tu trasfondo. Es que tú no sabes lo que yo hice en mi vida pasada. Cálmate. No hay pecado más grande
que el amor y el perdón de Dios. Es que nada. Si aún Judas Iscariote, en vez de suicidarse, se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo. Pero él decidió mal. Y la profecía sobre su vida no es porque Dios lo hubiera condenado. Es porque Dios ya sabía que Judas iba a tomar una mala decisión. Dios no es ningún Hitler para decir, tú al cielo, tú al infierno. No. Porque precisamente Dios no hace acepción de personas. Y Él mismo declara que es pecado hacer acepción de personas. Y hay por lo menos 19 citas bíblicas que textualmente dicen, Dios no hace acepción de personas. O bien, que es pecado. Por lo menos 19 puntos en la Biblia donde se menciona que la acepción de personas es mala. Que le das preferencia a este que porque es guapo, que porque tiene dinero. Y a este lo es un lado porque está feo, porque es pobre. No, Señor, eso es pecado. Eso es pecado. Bueno, fíjense bien. Vamos a ver Mateo capítulo 20. Versículos 6 y 7, fíjense. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, esto ya lo hemos visto, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? En el versículo 7 ellos contestan, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Él no se detuvo, a ver, ¿cómo está el rollo? ¿Por qué nadie los contrata? O a ver, se puso a hacer algún tipo de crítica o investigación. Nada, los mandó a trabajar. Ahora, nadie nos ha contratado. Y fíjense qué hora era. 11, o sea, eran las 5 de la tarde. El día laboral prácticamente ya estaba terminando, porque a las 6 se acababan las labores. ¿Qué quiere decir? Que estas personas eran menospreciados. Tenemos el ejemplo de la samaritana. ¿Por qué iba sola a mediodía a sacar agua? Porque las mujeres decentes iban temprano en bola, comadreando a sacar agua. Y las personas pecadoras, impías, impuras, los despreciados, tenían que ir solos al mediodía, en pleno rayazo del sol, para no toparse con nadie, porque era una molestia el verlos siquiera. Entonces estas personas, haciendo una conjetura, eran menospreciados por los demás. Y era evidente por la hora. Hubieran sido las 9 de la mañana, o sea, la hora tercera, pues a lo mejor se levantaron tarde, o algunos negocios empezaban más tarde, pero era la hora 11, faltaba 1 hora para que se acabara el día laboral. Entonces, de plano, estas personas fueron menospreciadas. O inclusive eran flojos y hasta tarde salieron, como esos que salen buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Pero aún así, Dios tuvo misericordia y los contrató. Aún así, que la razón del menosprecio haya sido real, haya sido válida, Dios no los despreció. Vénganse para acá. Y los jaló con él. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Santiago, capítulo 2. Versículos 1 y 9. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si tú te dices hijo de Dios, te dices cristiano y tienes pleito, eres racista, que porque es negro, que porque es asiático, que porque es muy güero, que porque está muy alto, que porque muy chaparro, que porque gordo, inclusive te pones en plan pesado con una persona homosexual, te pones en plan pesado con quien sea porque te consideras mejor, eres un mentiroso, estás pecando, porque no se debe hacer acepción de personas. La casa de Dios, nuestra iglesia, es un hospital y a nadie se le cierran las puertas. Para Dios quisiera que se llenara de esa gente aquí para que se convirtieran a Cristo y sus vidas fueran transformadas y renovadas. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ay, papito. Así que si ser hijo de Dios y eres racista, discriminas en un sentido negativo, ¿sí? Eres majadero, haces acepción de personas,
solito te echaste la soga al cuello. Sí, porque lo podemos ver en 1 de Juan 4, que sería versículo que el 20 o 21, que dices que amas a Dios a quien no has visto, pero tienes pleito con tu hermano al que puedes ver. Por favor, tu fe es falsa. Así que cuidadito con eso. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Y aquí lo importante es que estas personas despreciadas, probablemente en algún momento fuimos tú y yo. Y Dios no desprecia a nadie. Dios no desprecia un corazón contrito. Dios no desprecia la oración de alguien arrepentido. Dios no desprecia la oración de sus hijos. Dios no te desprecia en lo más absoluto. Te ama. Hechos, capítulo 10. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 10. Versículos 34 y 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro era racista. O, ¿cómo se llama? Xenofóbico, ¿no? El que desprecia a personas de otras nacionalidades. Sí, pues al que no era israelita, pues al que no era judío. Él menospreciaba al que no fuera judío. Y aquí Dios lo puso en paz. Pedro mismo. Pedro mismo. Y pueden leer ustedes el pasaje, todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, para que ustedes aprendan cómo es que Dios le dio una lección a Pedro. Inclusive después Pedro se iba de paso, porque judaizaba con los judíos y comía carnitas de puerco con los griegos, con los gentiles, hasta que el apóstol Pablo le puso un regañadón y ya, pues ya Pedro se ubicó, ¿verdad? Y ya no fue hipócrita, ya fue derecho en todos lados. Bueno, entonces Dios no menosprecia a nadie. Recuerden los ejemplos tan hermosos. Rahab fue prostituta en Jericó y luego fue esposa de un tal Salmón, que era uno de los príncipes de Israel, y tuvieron por hijo ¿cómo se llama? Al que se casó con Ruth, a Boaz, ¿verdad? Ruth también venía de un pueblo de porquería, que descendían de Sodoma y Gomorra, porque eran los hijos que tuvo Lot con sus propias hijas. De ahí venía Ruth, era moabita. Fíjate, del pueblo de Moab, un pueblo de porquería, enemigo a muerte de Israel, que habían sido parientes porque Lot era sobrino de Abraham. Entonces, qué tristeza. Pero ella, cuando queda viuda, junto con su suegra Noemí, que le dice: Noemí, vete, todavía estás joven y puedes casarte. Yo ya no puedo tener más hijos, y aunque los tuviera, de todas maneras pasaría mucho tiempo antes de que te pudieras casar con él. No, porque donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No, hombre. Cuando se corrió la noticia, hasta el príncipe Boaz se enteró. Y aparte estaba guapa, así que digo: no, chequetita, venga, para acá. Y se convirtió en princesa porque se casó con ella. Y luego tuvieron a Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de nada más y nada menos que el rey David. Así que a Dios no le importa tu trasfondo. Dios quiere darte un nuevo presente y un mejor futuro. Y por si fuera poco, también tenemos el caso de Mefiboset, hijo del gran príncipe y guerrero Jonatán, el mejor amigo de David. Este pobre quedó lisiado desde los 5 años de edad porque su nodriza, al escuchar de la muerte de Jonatán, quiso huir para proteger al niño, porque pensaba que luego iban a exterminar a la familia real, porque esa era la costumbre. Y al huir se tropezó y cayó entre unos leños y le desgració los pies al niño porque le cayó encima. Entonces le desbarataron los piecitos y quedó lisiado. Cuando David busca a quien hacer misericordia de la descendencia de Jonatán, le dijeron que le quedaba vivo un hijo, pero está lisiado. ¿Y a mí qué me importa si es hijo de Jonatán? Y cuando fue por él: ¿eres tú, Mefiboset? Sí, mi señor. Aquí está este perro muerto. ¿Qué perro muerto ni qué nada? Levante la cara. Usted es hijo de su padre, el hombre más valiente que he conocido, mi mejor amigo. Véngase para acá. Usted va a ser príncipe, usted va a vivir en el palacio, usted va a comer conmigo, y todas las propiedades de su abuelo y de su padre se las regreso con mi autoridad de rey. ¿Qué perro muerto ni qué nada? Dios te ama. Perdón, Dios me ama. Repítelo. Dios me ama. No eres ningún perro muerto. Mefiboset no era ningún perro muerto. Él era hijo de príncipe, nieto de rey. ¿Cómo iba a ser un perro muerto?
tú tampoco eres un perro muerto. Y jamás lo fuiste. Que Satanás te engañó es otra cosa, pero jamás fuiste un perro muerto. Y nadie es como un perro muerto. Podrán vivir en pecado porque Satanás los tiene engañados, pero nadie es un perro muerto. Así que Dios me valora. Punto 4. Dios es justo y misericordioso. Dios es justo y misericordioso. Vamos nuevamente al capítulo 20 de Mateo. A partir del versículo 8. Dice, del 8 al 10. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Wow. Vemos en Deuteronomio 24:15, hay una orden desde el Antiguo Testamento, y que si tú eres dueño de tu negocio, si tú eres empresario, sea pequeño, mediano o grande empresario, esto es algo que debes entender y obedecer para que Dios te bendiga, y te bendiga en serio. Que no haya obstáculos. Dice así, Deuteronomio 24:15. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Si tú eres patrón, si tú eres dueño de tu negocio y tienes empleados, recuerda esto. ¿Sí? Sagrado es el sueldo de tu empleado. Y el día en que tú has convenido con él pagarle, debes cumplir. Porque si esta persona clama a Dios contra ti, te será contado por pecado. De igual manera, como una recomendación de carácter, digamos, empresarial, sé honesto con tus proveedores y ni se diga con tus clientes. De esa manera tendrás un excelente testimonio y será de bendición a tu vida. Y aun cuando quisieran echarte tierra a la competencia, lejos de echarte tierra, te van a hacer publicidad gratis. Porque tu trabajo, tu honradez, tu testimonio hablará por ti. Miren, hubo una serie en los 80s que fue muy famosa, sobre todo para las señoras. Era el Magnum, era un detective en Hawái. Y él andaba en un Ferrari prestado, pero Ferrari al fin, ¿verdad? Y hubo un episodio donde llegó una viuda muy guapa buscando ayuda y llegó con Magnum. ¿Usted es Magnum? Sí, a sus órdenes. ¿Cómo supo de mí? Es que fui con todos los detectives de la isla y todos me dijeron lo mismo. ¿Qué? Yo soy el mejor y en segundo lugar Magnum. Y como todos dijeron lo mismo, pues mejor me vine a buscarlo a usted. O sea que él era el punto de referencia, ¿no? Él era el punto de referencia. Imagínate cuando hagan eso contigo. No sé, yo soy el mejor ingeniero y para que vea, en segundo lugar es fulano de tal. O yo soy el mejor carpintero y en segundo lugar fulano de tal. O el mejor electricista y en segundo lugar fulano de tal. Y ese fulano de tal eres tú. Y que varios digan eso, te están haciendo publicidad gratis. Digo, la gente no es tonta, ¿no? Le va a caer el 20 y pues van a ir. Si esa es su referencia, pues entonces vamos con aquel, ¿verdad? O como aquella película de vaqueros que andaban buscando pistoleros que los ayudaran para salvar a su pueblo de unos maleantes. Mira, ese hombre se ve bien fiero y trae 2 pistolas y mira la cicatriz que trae en la cara. Tienes razón. ¿Lo vas a contratar? No. Vamos a preguntar quién le hizo la cicatriz y a ese vamos a contratar. Pues sí, ¿verdad? Seguramente era más fiera. Entonces, mis hermanos, Dios es justo y misericordioso y nosotros debemos hacer lo mismo. Y este es el siguiente punto precisamente. Ve tú y haz lo mismo. Es cierto, este es del pasaje del buen samaritano, pero aquí aplica. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Vamos nuevamente a Mateo 20. Vamos a ver, versículo 11. Dice así: y al recibirlo, los que empezaron a trabajar desde la hora 1, ¿verdad? Al recibir su salario, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio,
¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces vamos a ver a qué se refiere aquí. Ellos estaban molestos porque trabajaron todo el día y a la hora de la hora recibieron la misma recompensa. Imagínate qué absurdo sería que cuando estemos delante de la presencia de Dios y nos dé nuestros galardones, que de repente yo como pastor diga: Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué le diste lo mismo a esta persona que solamente fue a la iglesia 2 meses y luego fue el arrebatamiento y te lo trajiste? O sea, de pilón, que en 2 meses ya fue salvo y luego ahora le das lo mismo que a mí aquí en el cielo. Oye, pues como que no, es lo mismo. Dios puede hacer lo que Él quiera con su poder, como se le pegue la gana. O sea, Dios hace con lo suyo lo que Él quiera, porque Él es bueno y nos ama igual. Y cuando ya somos sus hijos, pues ama a sus hijos también por igual. Nos ama más que al inconverso, pero nos ama por igual a sus hijos. Ahora, sí, yo a ti te di este plan de vida. ¿A poco no recibiste satisfacciones de acuerdo a Él? Ah, pues sí, entonces ¿para qué te enojas? Si yo les quiero dar el mismo galardón aquí en la vida eterna. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, entonces, cálmese. Digo con cariño, pues es el papá, ¿no? El papá sí puede hacer eso. Entonces, ese es el punto. Dios es bueno, Dios nos ama y nosotros debemos amar a nuestro prójimo de la misma manera. ¿A poco no dice así el Mateo 22 del 36 al 40? El más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y el segundo, semejante al primero, que es: amarás ¿a quién? ¿Cómo? Entonces debemos gozarnos. O vamos a ser como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cómo es posible, papá? Este se largó, se gastó la herencia y ya nomás porque regresó hiciste fiesta. Y a mí ni siquiera un becerrito. Hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Si no has hecho fiesta es porque no has querido. Digo, con cariño, ¿no? De verdad, pues si él se quedó, él era el dueño de todo. ¿A poco no les dio la herencia a los dos? Entonces, mi hermano, ni te molestes. Si alguna vez cruza por esa puerta alguien que te hizo daño en el pasado, alguien aún no has perdonado a esa persona, pero cruza esa puerta y llega humillándose delante de Dios, buscando la salvación en Cristo, gózate. Gózate. ¿Pero cómo, Señor? Para todo aquel que cree. Pero para todo aquel que cree, ¿verdad? Así que no se pierda, mas tenga vida eterna. Híjole, entonces, pero si usted no perdona, Dios tampoco te perdona. Esa es la tragedia. Dios nos ama y esa es la orden. Ve, tú ya es lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Más clarito, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fíjense bien. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es el versículo 1, o sea, si realmente ya entregaste tu vida a Cristo, si ya recibiste su perdón, si ya sanó tus heridas, si tu vida ya ha sido transformada, tu manera de pensar ya es otra, ahora ya tienes el gozo del Señor en ti. Versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Así de fácil. Completa mi gozo. A ver, me imagino que aquí la mayoría somos papás. ¿Quién es papá de más de un hijo? O sea, que tienes 2 hijos o más. Ahora bien, ¿qué sientes cuando los ves pelear? O cuando el más grande o el más picudo, porque es el más picudo, puede ser el más chico, se suena al otro. ¿A poco sientes satisfacción? Se siente feo, sí da corajito, pero luego te da más coraje, porque como el otro también es tu hijo, te da coraje de enojarte con tu hijo. Pero te da coraje porque lastimó a tu otro hijo. Entonces como que es un círculo vicioso y terminas bien enchilado.
Bueno, no sé si los confundí, pero yo sí me enchilo de repente. Pero el punto es que eso no es agradable. Pero ¿qué tal cuando ves a tus hijos jugando bonito, en armonía, o que se ayudan en algo, o en una muestra de cariño? No, hombre, a mí eso me derrite. Cuando yo veo al chiltepín del Ursus abrazar al grandote del Thor, y luego que el Thor le corresponde, se siente así bien bonito. Pero cuando los veo agarrados del chongo, pero qué bonito es cuando se llevan bien. De verdad, qué bonito es cuando se llevan bien. Ahora imagínate cuando Dios nos mira a nosotros y que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero te ve del chongo con otro. Y por una tontera. O sea, ni siquiera es por algo así que digas tú, No, no es algo serio. Estás enojado nomás por alguna tontera. Y aunque fuera un asunto serio, Dios quiere que esas relaciones sanen. O en el peor de los casos, tal vez ya no haya relación, pero por lo menos haya perdón y haya paz. Entonces dice, completad mi gozo. Y luego vienen otras instrucciones, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De acuerdo a Pablo, cuando estuvo en la cárcel, hubo personas que aprovecharon ese momento para hacer evangelismo, para creer que eran mejores que él, o sentir que le estaban comiendo el mandado en alguna ciudad para hacerlo sentir mal. Y claro que eso no iba a ofender a Pablo, porque estaban exaltando el nombre de Dios. Pero saben ustedes que eso es pecado, y es un pecado muy serio, porque estás compitiendo usando el nombre de Dios. Y está muy cerca de la blasfemia o de la herejía. Por eso dice, nada hagáis por contienda ni por vanidad. Y eso lo vemos en el ejemplo de Pablo, cuando dice que esas tales personas lo hicieron adrede para hacerlo sentir mal, pero pues él no se va a sentir mal porque el nombre de Dios de todas maneras sea glorificado. Entonces, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acuérdate que Dios ama a todas las personas, no solo a ti. Y si hay alguien que puede ser alcanzado para Cristo, si tú le hablas, Él tiene esa expectativa de que tú le hables. Si al final de cuentas la persona rechaza a Dios, es su problema. Pero si tú no le hablaste, pues nunca vamos a saber qué hubiera pasado, ¿verdad? Y probablemente el pecado sea tuyo. Vaya. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es hasta el versículo 8. Si Jesús mismo fue humilde, claro que Dios espera que tú y yo también nos humillemos. Es que esa persona, yo dejé mi trono y mi gloria por ti. Nací pobre y feo, porque así lo describe la Biblia, por ti. Siendo el ser más poderoso y hermoso del universo. Ven lo que me convertí por ti. Y todavía me dejé matar por ti. Y de la peor forma, más lenta, humillante y dolorosa, por ti. ¿Y tú no eres capaz de perdonar a este otro? ¿Crees acaso que lo que él te hizo se compara con lo que tú me estás haciendo a mí? Y ese es el punto. Así que, volviendo al principio, Dios me ama. Dios me ama. Dios no menosprecia a nadie, así que Dios jamás te va a menospreciar. Aunque así te sientas, ese es engaño del diablo, porque tú no eres menospreciado, tú eres amado por Dios. Él dio a su Hijo por ti, por lo tanto eres valioso. Ponte de pie y vamos a orar. Y recuerda esto, Dios me ama. Ese es el punto, Dios me ama. ¿Y por qué es tan importante este mensaje? Porque allá afuera hay un vacío, hay un dolor tremendo. Y ellos necesitan saber que Dios les ama. Que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y por eso es que Dios los está llamando al arrepentimiento, porque les ama y no quiere destruir a nadie, como en el caso de Nínive. Así que si se arrepienten, Dios los perdonará y Dios los transformará. Vamos a orar. Y mientras te voy a pedir, ora por ti mismo en esta hora. Si tú has sentido eso de que Dios no te oye, Dios no te ama, Dios no te pela, pídale perdón a Dios, porque ahí hubo interferencia del diablo. Acuérdense, Daniel oró durante 21 días
Y en cuanto logró llegar el ángel mensajero, lo primero que le dijo: Dios te contestó desde el primer momento que dispusiste tu corazón. Pero el príncipe de Persia no me dejaba pasar. Satanás no lo dejaba pasar. Así que si tú has experimentado eso, no te rindas. Insiste, 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 insiste. Porque entonces Dios va a mandar a Miguel en persona, como fue en este caso, a descabezar al príncipe de Persia, y entonces la respuesta pueda llegar. No te rindas, porque Dios sí te escucha, porque Dios me ama. Dios me escucha porque Dios me ama. Así que vamos a orar.